Desde que entramos aquí sentimos la presencia de Dios. Bueno, yo sentí, y con las alabanzas, que estábamos adorando a nuestro Padre Celestial, podemos sentir que Dios es el que está aquí, y le damos las gracias porque Él es el que nos ha permitido estar en este lugar. Amén. Y vamos a comenzar, pero antes de comenzar, vamos a darle las gracias, Papá Dios, por un día más, por esta palabra que ha puesto que ha puesto aquí en mi vida, pero que no sea mis palabras, sino que sea la palabra de Dios, para que sea la que ministre sus vidas, para que ministre mi vida y sea de bendición y dé fruto. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, por mantenernos en tu mano poderosa, Padre. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, bendito Dios. Danos la fortaleza, Señor, bendito Padre. Danos la sabiduría, Señor, para buscar más de ti, Señor, para poder alcanzar más, Señor, bendito Padre, para que tú seas con nosotros, bendito Dios. Quita todo estorbo de nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, bendito Padre, sea de bendición, Señor, y de fruto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que haya en buena tierra, Señor, y podamos honrarte, Señor. Podamos bendecir tu palabra, tu vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, bendito Padre, y te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú estés con nosotros, Padre. Que tú veas nuestras vidas, Señor. Que tú veas nuestros corazones, bendito Dios. Que estamos humillados, bendito Padre, delante de ti, Señor. En este lugar, bendito Padre, que es tu casa, Señor. Que tú estás en este lugar, Señor, bendito Padre. Queremos rendir, Señor, nuestros corazones ante ti, bendito Dios. Que seas tú lo principal de nuestras vidas, Señor. Seas tú con nosotros, bendito Padre, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre Celestial? Gracias, bendito Dios, bendice mi vida, Señor, que voy a dar tu palabra, bendito Padre, que salga de mi boca, Señor, solamente tu palabra, Señor, y que esta enseñanza, bendito Padre, sea de bendición a la vida de mis hermanos, bendito Padre Celestial. Gracias te doy, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Y el tema, este tema dice: ¿cómo saber el propósito de Dios en mi vida? Muchas veces yo he estado pensando, ¿qué propósito tiene Dios en mi vida? ¿Qué es el propósito de Dios para nuestras vidas? No sé si ustedes se han pensado eso. Si alguno de ustedes ha pensado eso, ¿qué propósito tienes, Dios, en mi vida? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué tú me hiciste? ¿Para qué tú me trajiste a este lugar? ¿Para qué me rescataste de donde yo estaba? No, yo me lo he pensado y lo he dicho. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tú me rescataste? A lo mejor yo estuviera en otro lugar. ¿Qué propósito? A lo mejor Dios no los dice, pero nosotros somos necios y aunque ya sabemos el propósito, no lo queremos tomar, no queremos llegar a ese propósito. Bueno, les voy a invitar que abran sus Biblias. Dice que, el propósito dice que es un intento de hacer algo, es el intento de hacer algo. Y en el Diccionario de las Américas, bíblico, dice que es la voluntad del hombre. El propósito es la voluntad del hombre. Esto... Ya perdí la cita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los propósitos que nosotros tenemos es la voluntad de uno mismo. Pero nosotros debemos de pedirle a Dios los propósitos, el propósito que Dios, no nuestros propósitos, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Amén.
Juan 15, 16. ¿Sí? Lo leemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén. ¿Cuántas veces nosotros queremos? Nosotros pensamos que nosotros fuimos en búsqueda de Dios, y no es cierto. Dios nos buscó a nosotros, Dios nos eligió a nosotros, no nosotros elegimos a Dios. Muchas veces nosotros, yo elegí a Dios, yo quise ser cristiano. No es cierto. Dios puso ese propósito en nuestras vidas porque Él nos escogió, Él nos eligió. Dice, a veces nos pasan a nosotros circunstancias, a veces nosotros nos sentimos mal, a veces tenemos enfermedades y no sabemos por qué tenemos esas enfermedades, o nos pasa en el trabajo, a lo mejor nos va mal en el trabajo, o no tenemos trabajo y no sabemos por qué nos está pasando esto, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que Dios quiere. Y a veces yo lo he pensado, le digo, ¿qué es lo que tú quieres, Dios, para mi vida? No entiendo esto, porque salgo de una cosa y entro a otra. A lo mejor en mi caso es la enfermedad. En la enfermedad salgo de una enfermedad y empiezo con otra. Y digo, solamente Dios sabe por qué. ¿Qué propósito tiene para mí? ¿Qué propósito tiene esa enfermedad? Porque las enfermedades también tienen un propósito en nuestras vidas. Y yo le digo a Dios, dime qué propósito tiene que yo esté enfermo. Yo a lo mejor, cuando estaba un poco más joven, antes de buscar de Dios, lo que a mí me pasó, tuve un accidente, me operaron. Yo no quería buscar de Dios, aunque mi mamá buscaba de Dios, mi familia querían las cosas de Dios, yo no buscaba las cosas de Dios. Y lo que pasó, tuve el accidente, entré en depresión porque estuve tiempo sin caminar, y poco a poco Dios hablaba a mi vida, poco a poco quería que me acercara a Él, pero fueron las oraciones de mi mamá, fueron las oraciones de mi madre que hizo que yo buscara de Él. Y le digo a Dios, a lo mejor me pasó esto porque tú tenías el propósito de que yo te buscara. A lo mejor con lo que me pasó, con este accidente que yo tuve, poco a poco empecé a buscar de Dios. Porque yo no quería de Dios, a mí me gustaba salir, jugar, ir con mis amigos. A mí no me gustaban las cosas de Dios. Y yo, aunque ya poco a poco podía caminar, yo le decía a mi mamá, no, yo no quiero, yo voy a ir al templo cuando yo sienta a Dios en mi vida. Mientras no me forces a ir al templo, no me mandes a ir al templo, porque no es mi intención ir al templo, no lo siento ir. No siento ir. Y mi mamá me decía, me decía, sí, ok, yo voy a dejarte. Pero poco a poco Dios, yo sé que mi mamá oraba y oraba, y poco a poco Dios entró en mi corazón, y poco a poco me empezaron a llamar las cosas de Dios, venir, aunque a veces venía, pero yo no me sentía a gusto. Venía con los jóvenes y yo no me sentía a gusto. Yo más venía a lo mejor para que mi mamá se sintiera bien. Yo venía, estaba un rato y luego era de los primeros en salirme, ¿no? Porque no tenía ni convivencia con los jóvenes, yo no tenía una convivencia. Lo que yo hacía en mi mundo, yo agarraba, venía, escuchaba mi música, traía mis audífonos, escuchaba música, escuchaba lo que decían, acababa, me volvía a poner mis audífonos y me iba. Yo me encerraba en mi burbuja, no me gustaba hacer amigos. Y poco a poco empezó Dios a trabajar en mi vida, empezó Dios a hablarme, y fue como me empecé a tener más relación con los jóvenes, empecé a meterme más en las cosas de Dios. Y yo digo, a lo mejor si yo no me hubiera lastimado, si yo no hubiera tenido ese accidente, a lo mejor yo no hubiera venido a los pies de Dios. Yo a lo mejor yo hubiera estado y seguiría en el mundo, a lo mejor yo siento, y le digo a Dios, a lo mejor por eso me pasó ese accidente, a lo mejor por eso yo busco de ti.
a lo mejor por eso, ese es el propósito que tú tuvieses en esta enfermedad, en este accidente que yo tuve, en buscarte, porque a lo mejor yo no te conocería, Dios, yo no conocería tu poder, porque en sí yo no podría caminar, en sí a los principios mis pasos eran, si yo camino mal, caminaba peor, y poco a poco empecé a caminar, empecé a sostenerme, porque yo no podía sostenerme, me costaba mucho trabajo, y yo sé que Dios empezó a hacer la obra en mí, empezó a trabajar, y ese tuvo el propósito de que yo le sirviera a Dios, porque yo no quería, y ahorita pues ahí voy sirviéndole. Me cuesta trabajo a lo mejor en algunas cosas, pero poco a poco estoy tratando de seguir adelante, de esforzarme en los caminos de Dios. Y cuando me dijeron, te toca predicar esta semana, bueno, me habían dicho anteriormente, yo dije, sí, pero antes de eso me tenía que dar clases de niños, yo no sabía que me tocaban dar clases de niños. A la mera hora dije, ay no, son muchas cosas en mi vida, le digo, son 2 clases, tenía que preparar 2 clases, luego la predicación, esta semana todo se me juntó y yo no sabía ni qué hacer, digo, ay no Dios, no sé, no acabo una clase, no acabo otra, me falta la predicación que voy a dar, tenía ya las cosas, pero no todas, no las había yo no las tenía yo todas unidas, sino tenía yo ideas, y Dios me daba ideas, pero no tenía yo exactamente bien estructurado lo que iba a hacer. Y yo le decía, ay Dios, bueno, pues voy a seguir adelante, tú tienes algo para mí, tú tienes algo para mi vida, le digo, porque no sé, y ahorita yo ya le iba a decir al hermano Irving, ¿sabes qué, hermano Irving? te cancelo predicar con los varones porque sí, en verdad me sentía presionado, pero algo en mí dijo, no, tú puedes, y yo sí le iba a decir, no, y no puedo, le digo, pues así como me hicieron a mí, a la mera me dijeron unos maestros, no puedo, y yo, híjole, bueno, se siente feo que te digan así, no puedo, pero dije, no, como a mí no me gusta que me lo hagan, ahorita lo siento feo, que me digan no, yo también dije, no voy a hacer eso. Y digo, tú tienes un propósito, yo por eso ahí dije, Dios, tienes un propósito en mi vida, a lo mejor no soy muy bueno hablando, no soy muy bueno expresándome, me cuesta mucho trabajo, pero yo sé que Dios está haciendo eso, está haciendo un cambio en mi vida, para poder yo hablarme, para poder yo expresarme, para poder yo transmitir su palabra de Dios. Amén. Bueno, esto fue como que un cortito. Dice, a veces nosotros decíamos, como les dije, pasamos por enfermedades, pasamos por económicamente a lo mejor no estamos estables, no tenemos un buen trabajo, o a lo mejor tenemos un trabajo cierto tiempo y después ya no lo tenemos, no tenemos un trabajo fijo. A veces nosotros decíamos cosas materiales, nosotros decíamos a lo mejor tener, una buena ropa, una buena casa, nosotros buscamos esas cosas materiales a lo mejor, y no ponemos que lo primero que en nuestras vidas debe de ser Dios. Nosotros a lo mejor a veces nosotros nos enfocamos más en las cosas materiales y no ponemos las cosas de Dios, no buscamos las cosas de Dios primeramente. El propósito tiene que llevarnos, un propósito para nuestras vidas nos debe de llevar a buscar de Dios, y si eso nos lleva a alejarnos de Dios, y si ese propósito nos lleva a alejarnos de Dios, entonces no es bueno, ese propósito no es bueno para nuestras vidas, porque nos va a alejar. Hay veces nosotros debemos de saber que el propósito viene de Dios. Si el propósito viene de Dios, todo nos va a salir bien, todo vamos a estar buscando de Dios. A lo mejor si me llegó un trabajo, yo quería un trabajo, yo deseaba un trabajo, pero ese trabajo está haciendo que me aleje de Dios, entonces ese trabajo no viene de Dios. A lo mejor yo lo deseo y el propósito de Dios sí es darnos ese trabajo, pero si nos está alejando de Dios, entonces no es de su parte. A lo mejor queremos poner, no, pues sí viene de Dios, Dios me dio ese trabajo, pero me voy a ir 2, 3 semanas, no voy a venir a la iglesia. Pues eso Dios no te lo está dando exactamente.
porque te va a alejar de su camino, te va a alejar de lo que buscabas. Dice, uno de los propósitos de Dios en nuestras vidas es que lo conozcamos y lo disfrutemos a Él. Dios nos creó, pero ¿ustedes creen que Dios era necesario que nos creara? ¿Ustedes creen que a Dios era necesario que nosotros fuéramos creados por Dios? Les pregunto eso. ¿Qué opinan? ¿Era necesario que Dios nos creara? Bueno, yo veía que Dios no tiene ninguna necesidad. Dios no tiene la necesidad de nada. Dios nos creó y eligió crearnos. Dios eligió crearnos, dice, para que pudiéramos tener una comunión con Él. Dios nos creó, aunque Él sabía aunque Dios nos creó, Dios sabía que en nosotros iba a crecer el pecado. Dios sabía que al crearnos, nosotros íbamos a pecar. ¿Ok? Sabía que nosotros íbamos a pecar. Él conocía y Él sabía que el sacrificio que iba a ser muy grande para que nosotros fuéramos limpios del pecado que nosotros hemos hecho. No sé si me están comprendiendo qué sacrificio iba a hacer Dios. Dios hizo el sacrificio, dio a su hijo. Antes de que nos creara, Él sabía que iba a dar a su hijo por nosotros, porque nosotros íbamos a pecar. Pero a Él lo hizo por amor. Él sabía que aunque Él nos fuera a crear, nosotros íbamos a fallar. Nosotros íbamos a fallarle. Pero fue necesario. Y a Él no le importó el sacrificio que iba a hacer. Que iba a hacer más adelante para que nosotros fuéramos limpios, para que nosotros buscáramos de Dios. Y podemos buscar el libro de Isaías, el capítulo 43. Amén. Isaías 43, 10. A ver si el que lo tenga le puede dar lectura. Amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ok, dice, no hubo Dios antes de Él, y no lo va a haber. Nosotros fuimos testigos de Dios. Fuimos escogidos, fuimos creados, fuimos escogidos, como dice aquí su palabra. Y no solamente así Dios escogió a su pueblo. ¿Quién fue? Israel. Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo. Pero también ahorita, esta palabra dice que también es ahorita para la iglesia. Nosotros somos su pueblo de Dios. Amén. Dice, uno de los propósitos que Dios quiere es que número uno, es que reconozcamos a Jesús en nuestro corazón. Y podemos ver Juan 14. (14, 6 y 7). Muchos ya no lo sabemos. Bueno, dice, ¿ya lo tienen? Perdí. Sí, amén, hermano. ¿Sí lo tiene? Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conoces y habéis visto y le habéis visto. Amén. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro camino, es nuestra verdad y es nuestra vida. Y ahí mismo, en Primera de Juan 4, 14 y 15. Sí, Primera de Juan 14 y 15.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 y 15. Amén. ¿Lo puede leer, hermano? Si nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros de ahí debemos de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y reconocerlo en nuestro corazón. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y esto también podemos ver en Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, 11. Amén. ¿Pueden dar lectura, hermano? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Debemos, toda lengua confiese. Perdón, ya lo. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Nosotros debemos de confesar, de reconocer que Jesús es nuestro Padre, que Jesús está con nosotros. Y también, bueno, en Romanos 10, 9, el libro de Romanos 10, 9, nos habla también sobre, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que todo le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros debemos de confesar que Jesús es nuestro Señor. ¿Y qué seremos? Nosotros seremos salvos si confesamos que Dios está en nuestro corazón. En Mateo 28, 19, ¿y cómo podemos nosotros confesar eso? ¿Cómo podemos confesar que Jesús es nuestro Señor? ¿Cómo lo podemos confesar nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros para confesar? Confiar. ¿Pero qué nos mandó a nosotros hacer? Sí, está bien, pero hacer discípulos. Y eso lo dice en Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Amén, ¿ya lo tienen? Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos manda? ¿Qué nos manda Jesús? ¿Cómo podemos confesar? Ir yendo y hablando de su palabra, yendo haciendo discípulos. Nosotros somos discípulos de Él. O sea que nosotros debemos de ir a predicar, a lo mejor ir con las personas que no lo conocen y hablar sobre Él, hablar lo que Dios ha hecho. Ese propósito que quiere Dios en nuestras vidas es que nosotros hablemos de Él, hablemos de lo que ha hecho, no solamente en nuestras vidas, porque aquí está su palabra, aquí vienen muchas cosas que ha hecho Dios. Y también en nuestras vidas ha hecho muchas cosas, no solamente en la mía, sino de cada uno de nosotros. Dios ha hecho muchas cosas. Y otro punto, dice, tener una relación especial con Jesús. Un propósito que Dios quiere para nosotros es tener una relación especial con Jesús. Y eso lo vemos en Juan 15. Juan 15, del 1, si me puede ayudar hermano Gustavo a leer. Juan 15, del 1 en adelante.
pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Okay. Esto nos dice que Jesús, en estos versículos Jesús nos manda a permanecer en su amor, que demos fruto de justicia, que obedezcamos sus mandamientos, amar a los demás, en confiar que somos considerados sus amigos y experimentar el gozo, ¿ok? Esto es lo que nosotros debemos estar con Jesús, tener una relación, porque Él es nuestro Padre y debemos de permanecer en su amor y dar fruto y obedecerlo. ¿Sí? Como decía aquí, en el versículo 16, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo os escogí a ustedes. Perdón. Yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidieres al Padre en mi nombre se los dé. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir? Que Jesús, que nosotros no escogimos, como lo vimos al principio, Dios no nos escogió a nosotros. Bueno, nosotros no escogimos a Dios, sino Él nos escogió a nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos que tener una relación. Dios quiere que tengamos una relación, porque Él nos escogió primero. Antes que nosotros lo escogiéramos, Él fue el que nos escogió. Dice, hemos sido elegidos para dar fruto, tener una buena relación con el Padre y tener una buena relación, no solamente con Dios, sino también con los demás, con las personas que están a nuestro alrededor. Dice, otro punto es tener una comunicación con Dios. Dice, Dios tiene propósito para nuestras vidas. En Efesios 2:10, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó todo para que anduviésemos con Él, en las cosas que Dios hizo para nosotros. Dice, ¿cómo podemos tener una buena comunicación con Dios?
¿Cómo podemos tener una buena comunicación? Nosotros debemos tener una buena comunicación en la oración. En la oración. Podemos abrir, ver Salmos 18:6. Amén. ¿Esta lectura? 18:6, sí. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. 18, perdón. 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová Ajá, sí. y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. Nosotros, cada que nosotros estamos angustiados, invocamos el nombre de nuestro Dios. Y Él escucha nuestra voz. En Salmos 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Nosotros cada vez que levantamos, así como me acordé de lo que decía ayer en la predicación del pastor, que lo que hacía él, antes de ver el celular, ¿qué hacía él? Bueno, en las noches aventaba su celular para que lo que hiciera primeramente se pusiera de rodillas para poder orar. Es lo que nosotros debemos de hacer, porque muchas veces a lo mejor también hacemos eso. Nosotros, a lo mejor, yo en mi caso sí, siempre agarro el celular para ver la hora, pero no es porque quiera estar viendo, sino nomás es para ver la hora. Pero sí es verdad, nosotros lo que debemos hacer primero cuando nos levantamos, como dice aquí, el 5 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. O sea que desde el primer momento de que nosotros estamos despiertos, que Dios escuche nuestra voz, que lo que salga de nosotros sea nuestra voz, dándole gracias a Dios, nuestra oración hacia Él, una plática con Él, dándole gracias por lo que nos está dando, por lo que nos da y por lo que nos va a dar en ese día. ¿Ok? Amén. También, igual en Apocalipsis 3:20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ok? Si nosotros abrimos, si nosotros hablamos, el abrir nuestra puerta es platicar con Él. Y si nosotros platicamos, Él va a venir con nosotros, Él va a estar con nosotros, Él va a cenar con nosotros. Nosotros debemos de ser, Dios está ahí, Dios espera que nosotros hablemos con Él. Dios espera que nosotros le busquemos, porque, como decía, Dios no necesita de nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Dice, a veces nosotros deseamos escuchar la voz, que Dios nos hable físicamente. Hay muchas veces que nosotros, Dios, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices? Nosotros queremos escuchar su voz físicamente. Dios no habla solamente, no, Dios no habla así, sino Dios habla por medio de su palabra. Nosotros queremos que nos diga qué es lo que debemos de hacer. Pero Dios lo que quiere es que nosotros desarrollemos nuestra fe y que actuemos de forma inteligente. Otra forma de comunicación con Dios es escuchar y leer su palabra. Y eso viene en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3. Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Para qué nos ayuda la palabra de Dios? Nos enseña, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Su palabra, debemos de escuchar su palabra, debemos de leer su palabra, de escucharla. En el libro de Salmos 19,
119, versículo 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. 119, versículo 105. Amén. Ya se me fue hace ratito. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ok? La palabra de Dios nos va a alumbrar nuestros caminos. Nosotros debemos de saber guiar nuestros caminos en la palabra de Dios. En Santiago también, en Santiago 1:22, nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra. Santiago 1. Amén. Pueden. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ok? Dice que debemos ser hacedores. No solamente debemos de escucharla, sino debemos de llevarla a cabo, llevar a cabo su palabra. No nomás nos vamos a llenar y a llenar de palabra y no vamos a hacer nada con su palabra. También debemos de llevarla a cabo. Y en Lucas 11:28, Lucas 11:28 dice, ¿ven? Y dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nosotros debemos también, somos bienaventurados porque escuchamos la palabra de Dios. A lo mejor ahorita estuviéramos haciendo otras cosas, pero somos bienaventurados porque vinimos a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Y en Mateo 24:35 hay un ejemplo. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ok? Pasarán a lo mejor muchas cosas, pero la palabra de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. A lo mejor nos podremos olvidar de muchas cosas que nos hayan pasado, pero Dios ha puesto su palabra en nuestras vidas y siempre la palabra que nos llega siempre va a dar un fruto. La palabra que siempre está en nuestras vidas siempre va a dar un fruto y siempre nos vamos a acordar de su palabra. ¿Ok? Como dice aquí. Otro punto de comunicación con Dios es alabar y exaltar su nombre. Lo podemos ver en Apocalipsis 5:13. Amén. Apocalipsis 5:13. Amén. ¿Le puedo dar lectura, hermano? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Todos debemos de alabar a Dios. Los que están arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todos fuimos creados para alabar a Dios. Amén. Otro ejemplo está en Salmos, el libro de Salmos 19, Salmos 19. El libro de Salmos siempre nos habla de alabar, cómo alabar a Dios, ¿verdad? Las maneras de poder alabar a Dios. 19, 1 y 2. ¿Sí? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite la palabra y otro día, y un día y una noche, la otra noche declara su sabiduría. Creo que esa no era. Que me equivoqué. Bueno, aquí nosotros debemos de alabar el nombre de nuestro Dios, no solamente dice que fuimos creados para alabarlo y para exaltarlo, pero no solamente aquí en la iglesia lo debemos de hacer, sino con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Que nuestra alabanza hacia Dios no es solamente cuando nosotros cantamos, no solamente es cuando nosotros venimos y está la alabanza y venimos y alabamos a Dios, o estamos en nuestras casas alabando a Dios. No solamente quiere decir eso. Nosotros alabamos a Dios en el momento de decirle gracias, Dios, en el momento de expresarle cuánto le amamos, en el momento de decirle, tú eres grande, Dios, tú eres grande, tú eres todopoderoso. En ese momento nosotros estamos alabando a nuestro Dios. No es solamente cuando nosotros venimos y cantamos signos a Él, sino cuando de nuestra boca salen esas expresiones de enaltecerlo, de engrandecer su nombre. Dice, amén. Dice, en todos estos podemos exaltar a Dios. Amén. Debemos ser varones esforzados en las cosas de Dios. Debemos de ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. Debemos de encontrar el propósito de Dios, de encontrar y agradar a Dios y buscar sus caminos. Dios lo que quiere de nosotros es de que andemos en los caminos de Él. El propósito de Dios en nuestras vidas es de que nosotros estemos en sus caminos y no andemos en caminos de maldad. En Salmos 27:11 ¿le das lectura, por favor? Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos enseñe su camino. Porque a lo mejor nosotros decimos, vamos bien, a lo mejor yo voy bien, voy en este camino y siento que es el camino de Dios. Pero no, nosotros ya nos desviamos y no, lo que queremos hacer nosotros es de pedirle a Dios que nos enseñe el camino. Porque a veces nosotros sentimos que vamos bien en las cosas de Dios, pero a lo mejor no es verdad. Para nosotros a lo mejor ir en línea recta es ir así. Y no, para Dios decir en línea recta es diferente a lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos guíe, nos guíe en sus caminos. Y eso también en el libro, igual en Salmos, en el capítulo 5:8, dice, guíame Jehová en tu justicia y a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. ¿Amén? ¿Qué es lo que debemos de pedir a Dios? Que enderece nuestros caminos, que nos guíe. Y les voy a dar unos ejemplos de hombres con grandes propósitos en su vida. Y uno de ellos fue Abraham. Abraham tuvo el propósito. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Qué iba a ser? Padre de naciones. Y el propósito que tenía Dios para Abraham era que él iba a ser padre de naciones y que su descendencia iba a ser como las estrellas, como la arena del desierto. Ese era el propósito que tenía Dios para Abraham. Otro ejemplo es Noé. El propósito de Noé era que se salvara. Él construyó el arca para salvarse a sí y a su familia. Otro ejemplo lo podemos ver en Moisés. El propósito que tuvo Dios para la vida de Moisés era que liberara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y otro ejemplo es de David, que lo hizo. El propósito de David era que fuera rey de Israel. Todos estos hombres tuvieron un propósito, pero igual también tuvieron también sus
equivocaciones. En Salmos 139, versículo 13. ¿Ven? ¿Lo tienen? 139, 13. Dice, porque tú me formaste desde mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos creó nuestras entrañas, nos creó y Él sabía que desde el vientre de nuestra madre el propósito que tenía en nuestras vidas. ¿Ven? El propósito que tenía en cada una de las vidas de estas personas, de estos hombres de Dios. Dice, encontrar el propósito en la vida es quizá la búsqueda más grande, el deseo que conozcamos y que disfrutemos y que seamos testigos de Dios. Ese es es la búsqueda más grande, saber qué es lo que quiere Dios para nosotros. A lo mejor muchas veces nosotros decimos, ¿qué propósito tienes tú, Dios, para nosotros? Y andamos buscando ahora sí que ese propósito, pero no nos ponemos lo queremos saber nada más al momento. Nosotros, ¿qué propósito, Dios? Y ya háblame. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene el tiempo. Y es lo que no hicieron estas personas. A estos hombres, les voy a dar, esos hombres, Sansón, el propósito de Dios para la vida de Sansón era que destruyera a los filisteos. Él nació con una gran fuerza, pero ¿para qué fue? Para que él destruyera a los filisteos. Pero ¿qué hizo? Él no obedeció el propósito que tenía Dios para él, él no lo obedeció. Otro personaje es Jonás. Dios mandó a que predicara a Nínive, pero ¿qué es lo que hizo Jonás? Desobedeció y se fue, y en el mar Dios hizo que se lo comiera un pez. Los propósitos de Dios que tenía para sus vidas, aunque tarde después lo hizo Jonás, pero él no quiso hacer el propósito que Dios tenía. Otro personaje es Saúl. Saúl fue escogido por Dios para ser rey, pero ¿qué pasó con él? Él desobedeció. Cuando Dios dijo que destruyera a los filisteos, que destruyera todo, no solamente con sus posesiones, él no obedeció. Él no obedeció y el propósito que tenía Dios también para su vida, y lo desterró. Ya no fue rey, sino ¿quién fue? David, ¿verdad? Dice, ellos no supieron cumplir los propósitos que Dios tuvo para sus vidas, y eso tuvo consecuencias en sus actos. Nosotros debemos de buscar el propósito, hablar con Dios, decirle, de hablar, tener una buena comunicación con Él, de buscarlo, porque Él está a la puerta. Nosotros debemos de buscarle, de llamarlo y decirle, Dios, ¿qué propósito tienes para mi vida? ¿Qué propósito tienes para que yo haga lo que tú deseas en mi vida? Que tú cambies la manera de pensar, mi manera de vivir. A lo mejor nosotros sentimos que estamos haciendo lo correcto, pero no es así. A lo mejor para nosotros, como les decía, el camino que nosotros vamos es recto, pero no es así. Nos estamos desviando, y ese es el propósito de Dios. Quiere es de que estemos en sus caminos, que andemos en el camino, que andemos en sus caminos, que son caminos de bien y no de mal. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar eso, ¿qué tiene Dios para ustedes? ¿Qué propósito tiene Dios para sus vidas? A lo mejor nosotros ya todos tenemos una familia, ya nosotros tenemos hijos, y también ¿qué es el propósito para nuestros hijos? No solamente nosotros, sino ¿qué propósito tiene Dios para nuestros hijos? Nosotros también debemos de pensar eso y de pedir a Dios que los propósitos que tenga, que no se alejen nuestros hijos también de sus caminos, sino desde ahorita, desde estos momentos, nosotros pedirle a Dios que busque, que nuestros hijos estén en sus vidas,
nosotros como hombres, que no solamente nuestros hijos, sino nuestras esposas, nuestras mujeres, también tengan el propósito de buscar de Él. Nosotros tenemos la obligación de guiar, nosotros somos las cabezas de los hogares, y a veces, muchas veces nosotros no ponemos eso, dejamos de ser las cabezas. Muchas veces dejamos las cosas a nuestras esposas, dejamos que ellas a lo mejor que decidan a lo mejor cosas que son nuestra obligación, ¿no? Muchas veces, bueno, tú decide. Hay veces que nuestros hijos quieren permisos, pero no, tú decides. Nosotros tenemos la obligación, nosotros como cabezas de familias, nosotros tenemos que saber hablar, que saber decir sí, que decir no. El propósito para que sean nuestras vidas, para que Dios esté con nosotros y estemos ahora sí que a lo que Dios quiere de nosotros. Yo sé que, bueno, esta es la palabra que Dios puso conmigo, y le digo a Dios que el propósito que Dios, le digo, ¿qué propósito tienes para mí? Le digo, a mí me cuesta mucho trabajo saberme expresar y dar tu palabra. A lo mejor estuve estudiando y sentía cómo dar la palabra, pero después llegan diferentes puntos de vista y cambio cosas cada ratito. Pero no sé si me di a entender con esta palabra que Dios puso en mi corazón para que se las transmitiera, de qué propósito tiene para nuestras vidas, que nosotros nos pongamos a reflexionar qué es el propósito que Dios quiere para nosotros, el que quiere que nosotros sigamos y busquemos. ¿Amén? Amén. Bueno, esa es toda la predicación, la palabra que Dios está. No sé si oremos a nuestro Padre Celestial, dándole gracias por esta palabra, y que nos enseñe el propósito que tiene para nosotros, que nos enseñe el propósito de esta palabra para nuestras vidas, que nosotros entendamos qué quiere hablarnos a nuestras vidas por medio de esta palabra que Dios puso en nuestras vidas. Amén. Ay, Señor, tú has sido grande, Señor, tú eres grande y todopoderoso, Señor. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, Padre. Esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, a lo mejor no me pude expresar bien, Señor, bendito Padre, pero es tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor, la que llene, Señor, nuestros corazones, Señor, la que nos llene, Señor, bendito Padre, y nos enseñe, Señor, bendito Dios, a llegar, bendito Padre, a valorar, bendito Dios, lo que tú tienes, bendito Dios. Enséñanos, Señor, bendito Padre, a poner, bendito Dios, primero tú, Señor, bendito Padre, en nuestras vidas, Señor, a saber buscar de ti, Señor, a reconocerte, Señor, como Señor y Salvador, bendito Padre, que seas tú, Señor, bendito Padre, y podemos, Señor, bendito Padre, buscarte día a día, Señor, bendito Padre, en todo momento, Señor, bendito Dios, podamos hablar contigo, Señor, podamos tener una comunión contigo, Señor, una verdadera comunicación, bendito Padre, poder orar, Señor, bendito Padre, no solamente, Señor, hablar palabras, Señor, que no entendamos, Señor, sino con entendimiento, bendito Padre, darte las gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Enséñanos, Señor, bendito Padre, a valorar tu palabra, Señor, tus enseñanzas, bendito Dios. Enséñanos, Señor, bendito Padre, a saber guiar, bendito Padre, a nuestras familias, Señor, a saber, bendito Padre, llevarnos, bendito Padre, a tus caminos, Señor. Gracias, bendito Dios, bendito Padre, y enséñanos, Señor, a seguir adelante, bendito Padre, a no desmayar, Señor, bendito Padre, a sentirte cada día, Dios eterno. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor, con nosotros. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Pues Dios bendiga y espero que esté en sus corazones esta palabra y que cuando llegues a tu casa le puedas hablar con Dios y decirle qué propósito tienes para mi familia también, qué propósito tienes para mi hogar. Amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.